otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Le agradezco al doctor Santiago Nieto que nos reciba en sus oficinas acá en Pachuca Hidalgo. Doctor, gracias y ¿cómo ha estado? Muchas gracias, Vicente, un saludo a ti y a tu auditorio. Y bien, enfrentando los temas de la estafa siniestra y ahora esta variable de cabeza de vaca. Los siniestros de Tamaulipas. Sí, a ver, realmente son un grupo que hemos platicado varias veces de que se fue consolidando a partir de la visión patrimonialista de las instituciones, de los estados, y a partir de ahí buscaron a través de dos vías el acceso al ejercicio del poder en el Partido de Acción Nacional y en la Presidencia de la República. La primera vez fue cuando empezaron a ganar las gobernaturas en el año 2016, este grupo de senadores vinculados con Felipe Calderón, y ganaron, sí, Querétaro, Quintana Roo, y Tamaulipas, y Baja California Sur, y Durango, Aguascalientes. Después traicionan a Querétaro y a Quintana Roo y se van reduciendo. La segunda idea fue la famosa alianza federalista que encabezó Cabeza de Vaca, y Cabeza de Vaca al final lo que hace es juntar a 10 estados en contra del presidente López Obrador. Resultado fue que también empezaron a perder las gubernaturas. Si bien Durango la pierden, la gana la coalición, la gana con alguien del PRI, Aguascalientes la gana un grupo político opuesto al de ellos, pierden Colima, pierden Michoacán, pierden Baja California Sur, como había mencionado, tanto Quintana Roo como Querétaro se salen de ese grupo, y en realidad se queda en su último reducto, se convierte en Tamaulipas. Por eso pues, la batalla del año pasado en Tamaulipas fue la más importante de todo el proceso electoral que vivimos, esas elecciones en 6 estados, y pues generó un cambio con Américo Villarreal en Tamaulipas que ha permitido iniciar la cuarta transformación en ese estado. Sin embargo, Cabeza Vaca mantiene el control de los jueces locales, mantiene el control de algunos jueces federales, mantiene el control de la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, y es lo que ha mantenido que en este momento se le haya concedido un amparo para efectos de que la orden de aprehensión o la segunda orden de aprehensión que había en su contra por la compraventa de un departamento y el lavado de dinero ya no pueda surtir sus efectos. Pero fue una batalla muy importante, llegamos a tener hasta una ficha roja en contra de Cabeza Vaca, que desafortunadamente no fue cumplimentada en su momento por parte de Interpol, y pues el resultado es este regreso de Cabeza Vaca con una tercera intentona por buscar la presidencia del PAN y por buscar la candidatura en el 24 a la presidencia de la República. En ese marco está los ataques que hemos recibido: Américo Villarreal, el juez de distrito, los ministerios públicos que judicializaron la carpeta y un servidor. ¿A qué te suena Cabeza de Vaca presidente o para presidente? Ridículo, absolutamente ridículo. Entonces, cuando él me decía Sicario Nieto, era porque le queda claro que se le mataron o le maté sus aspiraciones presidenciales. Y hay que recordar hay que pensar que no solamente fui yo, fue pues la unidad de inteligencia financiera, fue evidentemente la comisión instructora de la Cámara de Diputados y Diputadas, fue el pleno de la Cámara, fue la Fiscalía General de la República que solicitó las órdenes de aprehensión, el juez de distrito que se las concedió, y después él ha dado 2 batallas jurídicas, una de las cuales, a pesar de que le concedieron el amparo, no está terminada y es falso que se haya exonerado, y me gustaría hablar de las 2 cosas. Es falso que lo hayan exonerado porque el amparo fue en contra de una orden de aprehensión, y lo que hace el juez, excediéndose, a mi juicio, es no solamente analizar la orden de aprehensión, sino meterse a al análisis de lo que se había presentado en la Junta, en la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados y Diputadas. Eso no formaba parte de la orden de aprehensión, por tanto no era la litis del asunto. ¿Y qué implica? Que la Fiscalía General de Justicia del Estado, con las 3 carpetas que tiene, con las 42 denuncias hasta este momento que ha presentado la Consejería Jurídica del Gobierno de Américo Villarreal, y las 2 carpetas que están en FEMDO y en la
Fiscalía Anticorrupción a nivel federal, puede continuar con el proceso en contra del señor Cabeza de Vaca. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que decirlo, porque él lo ha ocultado, que la Fiscalía General de la República ya promovió un recurso de revisión que tienen que revisar el Tribunal Colegiado de Circuito en Tamaulipas para analizar la decisión de este juez Faustino, que le ha otorgado no solamente uno, no dos, no tres, 12 hasta el momento, suspensiones en juicios de amparo que ha estado promoviendo Cabeza de Vaca y sus allegados. A mí me parece ridículo el tema de que piense Cabeza de Vaca que puede llegar a ser presidente de la República, por la mala trayectoria, por la vinculación con la delincuencia organizada, porque además no tiene... Honestamente, la oposición no tiene nada que hacer en contra de la Cuarta Transformación de cara a lo que vamos a vivir en 2023 en el Estado de México y en 2024 en la elección presidencial. Te denuncia el equipo legal de Cabeza de Vaca, lo anuncia el abogado Javier Tello, Coello Trejo. ¿Es algo personal contra Santiago Nieto, contra Américo Villarreal? Sí, por supuesto. Hay que recordar que Cabeza de Vaca, gobernador, solicitó órdenes de aprehensión contra un hijo de Américo Villarreal, contra el presidente municipal de Reynosa, el hijo de una opositora suya, Maki, inclusive Maki del PAN, contra el tío de la presidenta municipal de Nuevo Laredo, presionó al presidente municipal de Ciudad Victoria, al de Madero, les libró órdenes de aprehensión, a un primo mío que iba pasando por ahí, que no tenía nada que ver en el entierro. ¿Es broma o sí es cierto? Es en serio, un primo mío. Un primo, doctor. Sí, que tuvo una... Suena meme, pero es cierto. Es absolutamente cierto. Hacía obritas y en varios espacios lo contratan en Tamaulipas, y entonces cuando se dan cuenta que es mi primo lo terminan bloqueando la obra y terminan sacándolo y bueno, persiguiéndolo. Pero también la parte más importante es, claro que hay temas personales. El señor Coello Trejo, desde la época de Lozoya, había hecho una rueda de prensa igual, en la cual le dijo a los integrantes de Quinto Elemento Lab y a varias personas que estamos involucrados en el caso, que tenía Lozoya, lo dijo Lozoya, los tiempos y el tiempo y los recursos necesarios para ponernos en la madre. Entonces, estoy acostumbrado a estas conferencias de prensa de Coello Trejo. ¿Es coincidencia que Javier Coello haya sido abogado de Lozoya, ahora sea abogado de Cabeza de Vaca y que tú seas el perseguido, el señalado, doctor? Sí, porque a mí me tocó hacer las investigaciones contra los dos. Y al final del día uno está privado de su libertad y del otro, de ese mismo grupo político, pues un ex senador, Lavalle, de ese grupo que buscaba la gubernatura de Campeche y que nunca la pudo obtener, llegó a estar preso a partir de las denuncias que presenta la UIF y que la Fiscalía General de la República termina integrando, precisamente vinculado con el caso Lozoya. Y yo creo que el tercer caso importante es Coello Trejo, es Cuello Suart, es Diego Ruiz y es en general el equipo jurídico de Cabeza de Vaca. Gil Suart, ¿tú te referías a Gil Suart o Coello Suart? Coello Suart, son primos. Porque Gil Suart también forma parte de este grupo íntimo de Cabeza. Son primos hermanos, entonces vaya, pues, de que forma parte del mismo grupo, igual que Javier Lozano, es exactamente lo mismo. Sin embargo, me parecen pocos y mal armados y vamos a ver de qué cuero salen más correas. Ahora, a mí lo que me interesa es que quede claro, por eso es la demanda que voy a presentar por daño moral en estos mismos días. Yo espero que para el viernes o el lunes a más tardar ya presentarla en contra de Cabeza de Vaca y todo el equipo que ha estado empecinado en esta guerra en mi contra y en contra de Américo Villarreal. ¿Cuál es el punto? Si logra el gobernador Américo Villarreal con su Congreso quitar al fiscal anticorrupción, quitar al fiscal general de justicia del Estado, con eso pueden integrarse las carpetas de investigación y estas 42 denuncias hablan de 500 millones de pesos, pero el dato que nosotros tenemos de movimientos
entre las 28 inmuebles de la familia Cabeza de Vaca, las transferencias financieras, los dólares en efectivo, los ranchos comprados a precio muy bajo y con una simulación de compraventa, nos dan pues, más un tanto como de 3,000 millones de pesos movidos, y yo creo que solamente desde la óptica familiar. Había que ver los prestanombres, había que ver pues la operatividad que tiene en este momento Cabeza de Vaca. La gran pregunta es cómo vive Cabeza de Vaca cuando pues, empezó con un puesto de chamoyadas en una inmueble pues, en Reynosa. ¿Qué ha pasado después del puesto de chamoyadas? Bueno, fue presidente municipal, sí, cuando los Zetas empezaron a tener una fuerte presencia en Reynosa, fue cuando se reparten imágenes de Osiel Cárdenas, el cártel del Golfo, donde los Zetas formaban parte, en un parque de béisbol con niños un 30 de abril. Después él se convierte llega a la campaña de Felipe Calderón, forma parte de su gobierno, llega a ser senador y luego apoyado por grupos delictivos llega a la gubernatura. Esto nadie me lo cuenta, fueron denuncias que yo recibí del PRI en contra de Cabeza de Vaca por el apoyo de dos personajes, de dos grupos, uno Sergio Carmona y por otro lado la Columna Armada, que en algún momento entre 2021 tienen un rompimiento con Cabeza de Vaca y terminan apoyando, me refiero particularmente a la después llamada Columna Cívica, termina apoyando una candidatura de Américo Villarreal. Sin embargo, no es lo mismo la operación de la Columna Armada, no es la misma la forma en cómo se operaba en 2016, y por supuesto nadie puede soslayar ni minimizar que el financiamiento de las campañas de Cabeza de Vaca sí venía o llegó de Puebla, llegó de Rafael Moreno Valle, pero también tenía que ver con estos vínculos con la delincuencia organizada. Moreno Valle generó este modelo en el cual los gobernadores terminaban separando recursos, distrayendo recursos del PAN, evidentemente, para financiar las campañas de los panistas. Moreno Valle gana en 2010 y opera de esa forma para las elecciones en 2015, en 2016, que le permiten a él posicionarse, y este mismo esquema Cabeza Vaca lo quiere repetir, pero tienen, digamos, el efecto negativo de que pierden todas las elecciones, incluyendo Tamaulipas. La última que supe que quisieron apoyar fue la de Octavio Pedrosa en San Luis Potosí, y que había recursos que venían, me consta porque se le dio la información al Instituto Nacional Electoral, solamente que por mayoría los consejeros del INE decidieron desechar esa denuncia que había presentado el Partido Verde Ecologista de México, en donde el tema central era la información que la UIF había dado de que Cabeza Vaca, el gobierno del estado de Tamaulipas, mandaba recursos a empresas en San Luis Potosí en la época de la campaña electoral. A ver si algo hace como pato y tiene cara de pato y pico de pato, es un pato, ¿no? Doctor, dices, a ver de qué cuero salen más correas. Me imagino que esto también ya es personal tuyo. ¿No te ha generado preocupación por tu seguridad? ¿Hasta qué punto están dispuestos estos personajes? Si tú hablas de vínculos con el crimen organizado, ¿no te preocupa? No, a ver, yo estoy tranquilo, estoy desarrollando mi trabajo en Hidalgo, hay mucho trabajo por hacer también, aquí también hay grupos delictivos, sobre todo en temas de huachicol, y yo lo que quiero es seguir trabajando, hay mucho que aportarle al país, y sobre todo hay que pensar que estos son los últimos coletazos de un grupo. Hay que verlo en temas de perspectiva histórica. Es imposible, perdón, que la oposición, y espero no herir ningún tipo de susceptibilidad, es imposible prácticamente que la oposición gane las elecciones del 2024, es imposible que se tengan un reposicionamiento. La Cuarta Transformación tiene por lo menos una candidata y 3 candidatos fuertes. Todo el mundo sabe que yo formo parte del equipo cercano de Marcelo Ebrard, pero del otro lado pues no hay absolutamente nadie que pueda ser un contrapeso, porque cualquiera de ellos está plagado de acusaciones y de hechos de corrupción, y por otro lado tampoco tienen una idea
clara de qué tienen que hacer. El discurso de la oposición estos últimos 5 años ha sido la 4T no es lo que queremos, pero nunca han sabido articular un solo argumento respecto hacia dónde se tiene que ir. Es no a dos bocas. Y yo pregunto algo, le preguntaría a cualquiera del auditorio, si Meade o Calderón hubiera hecho dos bocas, ¿habría ese nivel de oposición? Evidentemente no. El asunto es que, como lo hace el presidente López Obrador, es un tema personal. Les molesta que se hagan obras que tengan ese impacto. El AIFA, perdón, yo veo al AIFA como una gran opción, honestamente una gran opción. Ya visto desde el gobierno de Hidalgo, es un mecanismo que puede atraer inversiones, recursos, por la movilidad que puede tener el AIFA a la zona de Tecámac, en el Estado de México, Tizayuca, incluso hasta Pachuca. Eso no lo pueden ver las personas de la oposición y critican el AIFA, cuando finalmente todas las ciudades del mundo tienen no un aeropuerto, sino tienen sistemas aeroportuarios, y perdónme, si uno va al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, luego va al AIFA, va a haber una diferencia fundamental en todo. Entonces también creo que es un tema cultural, o pienso en el transísmico, o pienso en la forma en el Tren Maya. Pues al final del día la idea es cómo hacemos para desarrollar el sureste, en un país de profundas desigualdades sociales. Y esto es algo de lo que hemos comentado mucho. México es la 16ª economía del mundo, pero tenemos 43% de personas en nivel de pobreza. Esto es algo, es una paradoja, es una contradicción, y es algo que nos quiere decir que el modelo no funcionaba. Es decir, el modelo hacía gente cada vez más rica y cada vez más pobre. Y por eso pues, la 4T está planteando un modelo que permita disminuir esas brechas de desigualdad. Ahora pues hay que continuar y hay que profundizar el surgimiento de las clases, el mejoramiento de las clases bajas para que se conviertan en clases medias y el país pueda seguir avanzando. Pero en ese contexto, este grupo político ya está fuera del concierto. Yo no veo que ningún panista los esté apoyando, ningún panista ha salido a declarar, salvo Javier Lozano, pero que forma parte del mismo grupo político. No veo a los priistas metidos en un debate con ellos para adoptarlos, y salvo Lili Telles, que quería incorporar parte de ese grupo en su campaña, pues la verdad es que es algo que es cómico. La risita es lo que calienta, dicen en mi pueblo, doctor. Oye, doctor, muchos los que estuvimos, sobre todo en el juicio contra Genaro García Luna, tenemos muchos detalles de lo que se dijo en las audiencias, y me queda claro que va a ser muy difícil incluso que en un sexenio desaparezcan las redes, los intereses de un Genaro García Luna. Es básicamente lo que está pasando en Tamaulipas. Hablabas de que fulano tiene intereses con Mengano y se fue cabeza de vaca, pero se quedaron algunos de sus amigos. A ese nivel, cabeza de vaca de un García Luna, de cómo se tejieron las complicidades. Te lo estoy preguntando nuevamente por el tema del crimen organizado. Y si está embarrado, pues creo que hay que seguir insistiendo a que se le investigue hasta las últimas consecuencias, y si no en México, también en Estados Unidos. Sí, a ver, yo creo que el tema de García Luna nos enseñó cómo, no solamente lo errático de la estrategia de Felipe Calderón, no solamente por la violencia que se generó en contra de la población civil por parte de los grupos delictivos en reacción al ataque de las Fuerzas Armadas, no solamente el error de tener un posicionamiento de una política de combate a la delincuencia organizada basada en atacar al sicariato y a los jefes de los grupos criminales, pero sin detener las redes de distribución, sin detener la corrupción política que les daba respaldo, sin detener la estructura financiera que permitía surtir de recursos a todos los grupos. Nos generó también la idea de cómo estaba la vinculación entre corrupción y delincuencia organizada, y también el hecho de que García Luna tenga carpetas de corrupción en México y tenga de delincuencia organizada y de delitos contra la salud en Estados Unidos, nos refleja ese nivel de interacción
que tuvo durante el calderonismo la delincuencia organizada, particularmente el cártel de Sinaloa, ahora lo sabemos, con el gobierno de Felipe Calderón, personalizado en García Luna. Cabeza de Vaca es un modelo en menor escala, porque finalmente García Luna era nacional y Cabeza de Vaca operaba en Tamaulipas. Sin embargo, hubo cientos de denuncias en contra de Cabeza de Vaca por presión para que se pusieran predios a nombre de prestanombres de Cabeza de Vaca, por homicidio de personas que en algún momento estuvieron protestando, y bueno, por supuesto por la complicidad que había entre sus grupos de operaciones especiales y los grupos de las extensiones o transformaciones de lo que fue en su momento el cártel del Golfo. Y creo que en ese sentido Estados Unidos también, lo que nos llegó de información tenía que ver con investigaciones que se estaban desarrollando del otro lado de la frontera. Lo que ha dicho Cabeza de Vaca es que son falsas porque una firma no coincide, pero en realidad fue una firma, la que tienen ellos, de un oficio firmado por ausencia, y la que tenemos nosotros es el oficio del funcionario público. Entonces, bueno, lo que tiene el Estado mexicano, lo que tiene la Fiscalía General de la República. Entonces yo creo que ellos están elevando la apuesta, pero hay que tener dos cosas claras. Uno, la Fiscalía ya impugnó, la Fiscalía General de la República, y dos, el hecho de que la Fiscalía General de la República o la Fiscalía de Tamaulipas puede en cualquier momento judicializar las carpetas en contra de estos personajes y por enriquecimiento ilícito, por peculado y por delincuencia organizada, porque son más de 3 personas están operando de manera financiera, patrimonial y económica, y bueno, que esto todavía falta mucho camino por andar. Es creo que la forma de posicionarse políticamente de cara al 24 a partir de estas ruedas de prensa, pero sin tener claridad respecto de el hartazgo que tiene la sociedad mexicana con ellos y el mal nombre que le dejan incluso a la propia política como actividad. 2 cosas, porque sé que tienes compromisos y hay que salir corriendo. Doctor, en algún momento tú me dijiste, en Sin Censura, Cabeza de Vaca va a terminar tras las rejas, con este poder judicial. Y te lo pregunto a pesar de, y con mucha responsabilidad, a pesar de que se puedan raspar muebles, con este poder judicial, que le descongela las cuentas a la esposa de García Luna, que le descongela las cuentas a Cárdenas Palomino, que deja salir a Rosario Robles y hoy no tenemos a responsables de la estafa maestra tras las rejas, con este poder judicial que pareciera también cuidar a Lozoya. ¿Se puede confiar? ¿Hoy puedes decirme lo mismo? Después de todo lo que ha pasado, creo que de esta declaración tuya han pasado por lo menos un par de años. ¿Cómo lo ves? A ver, yo estoy convencido que sí, aunque que sí va a terminar tras las rejas. Va a terminar tras las rejas, evidentemente, ya sea por el ámbito federal o como por el ámbito local. Yo veo la impugnación de la Fiscalía General de la República, me parece una gran señal, es decir, que no se hayan quedado con el amparo que se le concedió, por además los excesos que ya comenté sobre ese amparo. Claro, el Poder Judicial necesita una transformación interna. Este juez Faustino, con 12 amparos hacia este grupo político, es un exceso. En los descongelamientos de cuentas, sobre todo los casos paradigmáticos, es donde tenemos el descongelamiento de las cuentas, me parece también aberrante. Y sobre todo la idea de que el Consejo de la Judicatura, en este momento integrado por 4 personas internas del Poder Judicial de la Federación y 2 externos, que por tanto los internos tienen mayoría, han tenido una política de no revisar los errores judiciales, haciéndolos pasar como si fueran un criterio del órgano jurisdiccional. No, cuando hay excesos, cuando hay insuficiencias, cuando hay violación directa a las normas o a las jurisprudencias, evidentemente no se trata de un tema de criterio y tendría que haber una sanción por parte del Consejo de la Judicatura Federal. Creo que lo que se requiere es tener mayoritariamente miembros externos al Poder Judicial que integren ese Consejo de la Judicatura y que evitemos este tipo de cosas. Es increíble que
por ejemplo, tengamos el descongelamiento de Cárdenas Palomino, que tengamos la prisión domiciliaria para Lavalle, y que pues, en realidad los casos se estén cayendo. Y por otro lado, por esta posición de los jueces de no darse cuenta de que el proteger a un exgobernador narcotraficante tiene un impacto en la sociedad. Exgobernador narcotraficante. Vinculado con grupos de delincuencia organizada, es decir, que ha tenido apoyo. Pero, a ver, pero también lo podría decir de Roberto Sandoval, y también está preso porque su fiscal Vieitia fue uno de los principales operadores del cártel Jalisco Nueva Generación, primero del cártel Sinaloa, después del cártel Jalisco. Entonces, te lo pregunto porque esta declaración de Santiago Nieto es titular, ¿no? Exgobernador narcotraficante. Exgobernador vinculado, lo tendría que matizar, pero vinculado con qué, con temas de huachicol, con temas de energía eólica a partir de temas de corrupción, vinculado con enriquecimiento ilícito, vinculado con grupos, a ver, que estuvo soportado o apoyado por grupos que se encontraban en espacios de delincuencia, pues eso sin duda. Pero a lo que iba es, lo que creo que tenemos que estar trazando es cuál es el futuro de la justicia en el país. Y la justicia en el país pasa por evitar entender cuál es el bien jurídico superior, cuál es el principio constitucional más importante, y yo creo que la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción deben ser prioritarios, y yo creo que en hacer públicos todos los temas vinculados con estos grupos es relevante. Recientemente, perdón por sacar un tema personal, pero me acordé ahorita que hablamos del Poder Judicial. Mi esposa presenta un juicio electoral ante la Sala Superior y resulta que le cae al empleado de este grupo, que termina planteando que sus argumentos son infundados y termina diciendo que textual, que si quería ser presidenta, que se hubiera esperado 3 años y que no hubiera concursado para ser consejera electoral cuando concursó. Eso me parece que, 1, no es un argumento jurídico, 2, es una falacia, y 3, da cuenta de que Reyes pues no deja de ser un empleado de ese grupo político que sacamos de Tamaulipas en junio del año pasado. Déjame ser más claro. Reyes Rodríguez Mondragón sigue funcionando en relación a este grupo de poder del calderonismo, de los saco de bueno, ya lo dije, de Javier Lozano y de Gil Suart. Más aún, el que hayan bajado a Carla Humphrey, tu esposa, ¿también tiene que ver con esta campaña personal contra Santiago Nieto? Bueno, tiene que ver con una campaña personal ahí contra Carla Humphrey, que además no es la primera vez que ese grupo la vetaron en 2014 2 veces, en 2016 una, en 2017 otra, se intentaron meter en 2020 pero ya no les dio, y en este momento Francisco Acuña, un excomisionado del INAI de ese mismo grupo político, fue el que operó con varios integrantes, nos dijeron que había hablado con varios integrantes del comité técnico para decir que implicaría una reelección y que por tanto no se podría quedar. Nos lo dijeron integrantes del propio comité, que este personaje se había metido vinculado a ese grupo. Casualmente viene la impugnación contra esa decisión del comité técnico, llega ante la Sala Superior y es el empleado de ellos, Reyes, el que termina declarando infundado y cerrando. No se trata, en este tema en particular, yo creo que no tiene que ver con Santiago Nieto, no tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con una dinámica que han tenido en contra de Carla Humphrey. Para cerrar, doctor, por cierto, te tengo que invitar a los estudios de Sin Censura. Ya abrimos los estudios en la Ciudad de México, ojalá que te des el tiempo. Para cerrar, hemos visto, como diría Ricky Martin, living la vida loca al exgobernador priista de Hidalgo. ¿Cuál es el mensaje a los hidalguenses? Muchos hidalguenses creen que se hizo un cochinero. He platicado con muchos actores políticos, sociales, otros alejados incluso de la política, empresarios, que consideran que el priismo hizo de la corrupción su modus operandi. He hablado contigo de la estafa perversa. ¿Cómo va esto? Tú eres el encargado de la Procuración de Justicia hoy en día en Hidalgo. Sabemos del compromiso de Julio Menchaca.
¿Cómo va la cosa? Sí, a ver, Julio Menchaca ha dado la instrucción muy clara de cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a la impunidad y cero tolerancia a todo. Nos hemos metido al tema del huachicol, a pesar de ser competencia federal, porque está vinculado con homicidio, que es competencia local, con narcomenudeo, con temas como extorsión, inclusive como secuestro. Y la posición de Julio Menchaca ha sido radical. En ese sentido es un transformador. Métanse a todos los asuntos. Por otro lado, en el tema de la estafa siniestra, la primera parte fue los presidentes municipales. Estos primeros 6 presidentes municipales vinculados a proceso, aunque tenemos otros 2 vinculados por otros hechos. Pero de esos 6 vinculados a proceso, tuvimos ya información de las empresas fachada utilizadas y de ciertos personajes de nivel estatal. Vamos en ese segundo nivel. Ya pasamos del primer nivel, el municipal, al nivel de las empresas, por un lado, para ver follow the money, a dónde se fueron los recursos, y porque muchas de esas empresas terminaron sacándolos en efectivo de sus cuentas, y por otro lado a los secretarios de Estado. De ahí la idea es seguir al tercer nivel. O sea, y este es el proceso. Yo siempre he comentado, exgobernadores entonces, hasta donde tope. Yo es lo que han planteado Julio Menchaca, hasta donde tope. Si hay información, se tiene que ir contra exgobernadores. Si no hay información, tampoco se persigue a nadie. Yo también eso lo he comentado con Julio Menchaca y él está convencido de que pues, no vamos a perseguir a nadie que no se lo merezca, pero no vamos a dejar de perseguir a alguien que tenga cola que se le pise. Entonces, yo siempre he comentado que las fiscalías tienen que ser academias de canto. Entonces, vamos a ir presionando a los distintos grupos para que vayan diciendo, vayan presentando los elementos hacia arriba y nos permitan encontrar pues, a los autores intelectuales de los hechos delictivos. Sí, se tiene que ir hasta las últimas consecuencias, doctor. ¿Quién soy yo para decirlo? Pero los políticos de Hidalgo andan muy devaluados, sobre todo los priistas, pues, andan muy devaluados en estos días. Murillo Karam, ya sabemos la situación, Penchina señalado, Miguel Ángel Osorio Chong, hasta mencionado por Pablo Gómez, hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Te decía del exgobernador, ¿cómo se llama, por cierto? Omar Fallado. Sí, Omar. Es que lo veía como DJ, bailando, y pues esas son las noticias del exgobernador, ¿no? Pero la realidad es que hay mucha gente en Hidalgo que no podría entender que si hubo secretarios de Estado relacionados con alguna situación de corrupción, que si hubo o hay presidentes municipales relacionados, que los peces gordos no fueran a caer. Pero yo creo que ese es el trabajo, ¿no? Sí, a ver, 2 temas. De Murillo Karam, por ejemplo, tenemos un caso de un abogado de la firma Díaz, que era personas de su equipo, de su entorno muy cercano y protegidos por él, que tenemos ya 24 denuncias, hemos judicializado 4, ya tuvimos 2 órdenes de aprehensión que fueron cumplimentadas, y este personaje en cada caso defraudaba por millones de pesos a sus clientes, bajo el amparo de la impunidad. Entonces hay un caso de 119 millones, hay otro caso de 39 millones, hay otro caso de 10 millones, hay otro caso de 4 millones, y al final dices, ¿cómo es posible que hayan generado estas prácticas en donde simulaban juicios, donde falsificaban sentencias, le daban al cliente su sentencia que nunca había existido, más que en ese papel que le habían impreso en el propio despacho, y esto todo al amparo pues, del poder, en este caso particular de Murillo Karam. Sí, a ver, Hidalgo tiene un problema de enorme desvío de recursos y creo que es algo que tenemos que ponernos en un proceso que permita la recuperación de los activos, y es por ello que con Julio Menchaca se desarrolló este Instituto Hidalguense para devolver al pueblo lo robado, que por cierto en Tlaxcala están tomando esta figura que evidentemente viene del modelo del presidente López Obrador. Y por otro lado pues tenemos miras hacia otro, también mantener Hidalgo, pero también quiero empezar a ver temas en Querétaro, porque creo que es un espacio que es importante que la Cuarta Transformación llegue a esa entidad federativa. Pues estaremos al pendiente. Voy a
sacar la entrevista ya llegando a la Ciudad de México, no en Animal Político vayan a avisarle a Osorio Chong que ando por acá en Hidalgo. Dicen unos que si es Claudia, que si es Adán, que si es Noroña, que si es Ricardo, si es Ebrard, ¿ya está preparado para ser fiscal general de la República? Estaré donde Marcelo me diga que esté. ¿Cómo soy provocador, no? Sí, pero bueno, la verdad es que sí estoy convencido y además creo que también es un asunto de lealtades. A mí si alguien me invitó y me presentó al presidente López Obrador fue Marcelo Ebrard y estoy muy agradecido con él y creo que las lealtades tienen que ser de ida y vuelta. Pues agradecido yo por que nos hayas recibido en tus oficinas, doctor, y pues estamos al pendiente de tus esfuerzos. Muchísimas gracias, presidente. Continuamos en Sin Censura. Nos da mucho gusto estar en las oficinas del gobernador constitucional del estado de Hidalgo, don Julio Menchaca. Tiempo sin verlo ahora, señor gobernador, desde la campaña. Me da mucho gusto, Vicente. Tú sabes el afecto y el aprecio que nos tenemos y recibirte hoy en Palacio de Gobierno es un privilegio, es un lujo. Muchas gracias. En su toma de posesión no tuvimos la oportunidad de decirle felicidades, pero me imagino que no ha tenido tiempo ni siquiera de parar a reflexionar lo que han significado estos meses. Ha sido un trabajo muy intenso, desde el primer día, es más, desde antes, desde que nos dio la confianza a la ciudadanía a través del voto y como gobernador electo y posteriormente como gobernador constitucional, junto con un gran equipo de trabajo, mujeres y hombres hidalguenses convencidos de que la transformación está en nuestras manos y de estar trabajando intensamente. Entonces, sí han sido días de mucho trabajo, de muchas personas, pero siempre nos damos un espacio para recibir amigos como tú. Muchas gracias, gobernador, por sus generosas palabras y de muchos retos. ¿Cuáles son los principales retos que ha encontrado Julio Menchaca gobernando Hidalgo? El enemigo del Estado es la pobreza, y la pobreza se elimina con riqueza, generando las condiciones para que existan fuentes de trabajo bien pagadas, para que esto sea una economía circular, para que se generen impuestos, para que se generen oportunidades de desarrollo personal y profesional de jóvenes que hoy egresan de las instituciones de educación superior en nuestra entidad. Y eso todo un círculo virtuoso en el que estamos trabajando para transformar Hidalgo. Son muchos los reclamos de los hidalguenses durante mucho tiempo, muchos años. Por eso hubo una victoria contundente en las elecciones, por la expectativa que hoy debemos de atender de la ciudadanía, en todos los sectores, en los sectores productivos, en el sector social, en la educación, en la salud, y en eso estamos 24/7, con esas ganas de transformar Hidalgo, de tener el Hidalgo que queremos, el Hidalgo que nos merecemos las y los hidalguenses. ¿Esas expectativas pesan en la espalda? ¿Cómo las maneja, gobernador? Es un estímulo constante, no es una carga, es un privilegio. Pero es pesado, ¿no? Decir, la gente espera lo que no tuvieron en cuántas décadas del PRI. Pero para eso hicimos un compromiso, no es un peso, sí tiene mucha intensidad, son muchos los temas, en cuestiones de seguridad, de educación, de salud, de bienestar, de desarrollo social, de desarrollo económico, de todo, de cultura, del deporte, de todos los aspectos que implica una administración estatal, pero lo hacemos con mucho gusto. Si disfrutas el trabajo, según yo, este es mi punto muy personal de vista, hay 3 maneras de ir circulando por la vida. O la disfrutas, o la sufres, o nadas de muertito, ¿no? La persona que todos los días se levanta y dice, bueno, voy a tener que soportar esto a mis compañeros de trabajo, bueno, pues es su forma de visualizar.
y habemos quienes agradecemos tener un día más de vida, y nos entusiasma mucho el poder desarrollar una agenda, el poder estar atendiendo los problemas. Y habrá quien simplemente pasa, se despierta y deja transcurrir el tiempo, pero hay que disfrutarlo. Es muy poco el tiempo para hacer cosas, y nosotros, y tu servidor y el equipo de colaboradores, insisto, de mujeres y hombres comprometidos, pues tenemos hoy la oportunidad de servir, y hay que aprovecharla para trascender. Antes de entrar a la lucha contra la corrupción, a su cruzada contra la impunidad, déjeme preguntarle, porque me imagino que esto también es algo muy personal para Julio Menchaca. ¿Cuántos años visualizando ser gobernador y por fin ver cristalizado ese sueño? A nivel personal, cuando se va a la casa o a descansar, ¿cómo digiere esto? ¿Cuántos años, Julio, luchando, gobernador, por esta oportunidad de estar, de tomar el toro por los cuernos? La vida ha sido muy generosa conmigo. He tenido la oportunidad de estar en distintas responsabilidades en distintos sectores. He trabajado para el Ejecutivo Estatal, para el Poder Judicial, he sido legislador en la Cámara de Diputados local, en el Senado de la República, y hoy es un privilegio que aspiramos todas las personas que estamos en la política a poder tener en nuestras manos, en nuestra responsabilidad, dirigir a una entidad. Pero, ¿usted recuerda algún día o alguna temporada en la que dijo, yo voy a ser gobernador, ¿no? Y quiero transformar, ya que estamos en la 4T, en temas de transformación, yo quiero transformar Hidalgo. ¿Usted tiene idea de más o menos cuántos años estuvo luchando para esto? Bueno, desde que ingresa uno a la actividad política, la intención es trascender. ¿Cuántos años, Julio, más o menos? ¿Cuántas décadas, gobernador? 40 años. Y no se necesita cargo. Yo he estado muchos años en el sector público, pero también he estado desde la trinchera de mi despacho como abogado, en la lucha por tener una mejor sociedad, porque finalmente es el lugar donde aquí he vivido siempre. Aquí nací, en Hidalgo. No he vivido en otra parte, he trabajado en otras partes por cuestiones en el Senado de la República, pero de ir y venir, para los que somos provincianos, es muy difícil desarrollarnos. Y mi pretensión, Vicente, es que al término de esta administración, a diferencia de otros gobernadores, o de casi todos, yo siga viviendo en Hidalgo, que pueda yo estar circulando como lo he hecho toda mi vida. Válgame Dios, qué trancazo ¿puedo dar nombres? Para los Osorio Chong, los que se cansan rápido. Entendió el que entendió, gobernador. Ya sabe que soy un provocador profesional, pero hablando de provocadores profesionales, el presidente de la República, que es un ajedrecista político, y usted desde aquella entrevista en campaña me hablaba de una lucha de la mano del gobierno federal contra la corrupción y contra la impunidad. Y las veces que he tenido la oportunidad de entrevistar a Santiago Nieto, hoy encargado de el despacho de la Procuración de Justicia en este estado, insiste en eso. ¿Qué tan personal es cambiar el rumbo de Hidalgo, gobernado siempre por el PRI, con este modus operandi de la corrupción, de los compadrazgos, de los amiguismos? ¿Qué tan personal es que pase a la historia este gobierno como el de la transformación, el del cambio? Pues es que es el compromiso que asumimos en campaña, el que las cosas serían distintas, el que se pudiera manejar el recurso público con transparencia y para lo que está. Y mira, a veces un ejemplo habla más que muchos discursos. Había situaciones hoy, por ejemplo,
con una medida de seguridad que es el emplacamiento, cambiar las placas de los vehículos, se obtiene un recurso, sí, es cierto. Primero es una cuestión de seguridad, pero antes no se sabía que se utiliza un recurso que es superior a los 500 millones de pesos. Y nosotros hicimos el compromiso de que el 100% de esos recursos fueran para obras en los 84 municipios. Esto quiere decir que van a saber las personas exactamente cuánto dinero y en qué se gastó, en qué municipio, en qué comunidad, de personas que han aportado a través de su solicitud en la construcción del Plan Estatal de Desarrollo. A diferencia de planes que se encuadernan y que se entregan y que están en los libreros, nosotros desde campaña escuchamos, platicamos con la gente a través de foros, de diálogos para la transformación, y ya después también fue un proceso de planeación en donde se compiló lo más sentido. O sea, ¿para qué inventamos desde este escritorio de que a una comunidad se le va a dar determinada obra si lo que está reclamando es agua potable, son servicios públicos, son caminos? Los caminos desafortunadamente para la entidad están destrozados, y están destrozados en los lugares más alejados. ¿Y de qué sirve de que haya una escuela o que haya un centro de salud si no puede salir una ambulancia con un herido en un hospital? Entonces estamos enfocando también una enorme cantidad o gran cantidad de los recursos públicos de la obra para la comunicación y para lo indispensable, trabajando de la mano en los ayuntamientos de la entidad. Y aquí debo de reconocer que en estos poquito más de 6 meses, casi 7 meses de administración, hemos tenido el respaldo de los municipios y del Congreso del Estado. Ha habido una buena comunicación independientemente de las plataformas políticas. Una de ellas, una decisión muy importante, fue el empate de las elecciones, porque lo que pasó durante mucho tiempo en nuestra entidad, en estos últimos 6 años, 4 o 5 elecciones, y nos la pasamos en elecciones, claro, con la utilización de recursos o desinterés o enfocado más a la próxima elección que a las próximas generaciones. Y ya hoy, gracias al Congreso del Estado, a los ayuntamientos, vamos a empatar las elecciones. La próxima gobernatura va a ser de 2 años, como pasó en Puebla, en Baja California, en Veracruz, para que se empaten con las elecciones federales y nos dediquemos mucho más tiempo, o todo el tiempo los que estamos en una responsabilidad, a estar atendiendo a los reclamos de la sociedad y cuestiones de transformación de fondo, desde un punto de vista jurídico, ya se están elaborando. La revocación de mandato, en otras administraciones que yo respeto, pues sí la aprueban, pero para la administración que sigue. Nosotros íbamos a tener revocación a los 3 años, porque también fue un compromiso de campaña, y que estemos dispuestos a la calificación y a la crítica de la gente. Y en eso estamos. Vamos a estar atendiendo lo que dijimos públicamente, el compromiso que hicimos, porque tuvimos la confianza de la ciudadanía y porque es una situación de carácter político y moral. ¿Qué tan importante es, por ejemplo, la investigación de la estafa siniestra? Sin distingos de partido político ni de dinastías, se ha ido con mano dura precisamente en esta campaña contra la corrupción y la impunidad. Y usted, gobernador, encabeza esa campaña, que además se convierte no solamente en una esperanza de que la cosa cambie, sino un compromiso para que los que vienen atrás de usted, en su gabinete, y los que vengan después, en próximos gobiernos, sigan esta ruta, y que la ciudadanía no acepte menos que lo que se está dando. Y mire que estoy hablando de apenas el inicio de su administración. En la entrega-recepción nos encontramos que había una utilización indebida de recursos extraordinarios. La Contraloría, primero el despacho que nos ayudó a la entrega-recepción, y luego la Contraloría, la Procuraduría de Justicia, la creación también
del Instituto Hidalguense para devolverle al pueblo lo robado. Ya se recuperaron un poco más de 100 millones de pesos, que también se van a utilizar para esos reclamos sentidos de la población, todo lo que se recupere. Porque no solamente es dejar que se legitimen riquezas con el transcurso del tiempo, o sea, ya los robos que se le hicieron al Estado, incluso deteniendo a los que lo hicieron, bueno, pues pasan un tiempo o el tiempo que los sentencian en la cárcel y no se resarcen los daños al Estado. Entonces nosotros estamos empeñados en que se modifique ese chip de corrupción, de que de parte del gobierno y también de parte de la ciudadanía estemos entrando a un esquema de transparencia, de rendición de cuentas y de la utilización debida de los recursos públicos. La pretensión no es personal, no es pasar a la historia, no se trata de un ego, se trata de un compromiso. Y así lo está asumiendo el equipo, el gabinete. Yo he sido muy enfático en comentar que no hay segundas oportunidades a las personas que invité. Es mi responsabilidad el nombramiento de todos los funcionarios públicos y son muchos. Hoy me estaban pasando la cifra de más de 90,000 trabajadores de gobierno. Es difícil ser el aval de todos. Todos quieren hablar con el gobernador. Porque desafortunadamente por algunos malos servidores públicos, algunos policías o agentes del Ministerio Público, cualquier funcionario inspector, pues se califica toda una administración. Esta es una advertencia para el que se porte mal en su gobierno. Ha sido desde un principio, o sea, no se trata solamente de perseguir lo que hicieron los demás, sino de que tener una conducta de otra forma, de una conducta ética, una conducta absolutamente responsable, porque afortunadamente tenemos una sociedad crítica y además tenemos medios como el tuyo, sí con una identificación social, pero que cuando los mismos que estamos en un movimiento hacen cosas indebidas, es la naturaleza de los seres humanos a veces no corresponder a la oportunidad que se nos da, pues no se trata de ser cómplices, se trata de ser muy enérgicos y no importa esto que tú mencionabas de la estafa de algunos presidentes municipales, pero hay de varios colores y eso no es una patente de corso para evadir la responsabilidad y la acción de la justicia. Gobernador, está muy devaluada la imagen de los políticos hidalguenses últimamente. Yo sé que usted es muy respetuoso, pero yo no. No más Osorio Chong, no más Murillo Karam, no más Penchina, y mire que estoy mencionando 3 casos, no porque Vicente Serrano se los sacó de la manga, sino porque están en el debate. Osorio Chong señalado por Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, nadie me lo contó, estaba en el búnker por los contratos en tiempos de García Luna. Murillo Karam está tras las rejas, bueno, fue lo último que me enteré, o en el hospital, bueno, ahí va, entre el hospital y tras las rejas, y Penchina, pues con sus salarios estratosféricos y sus baños a todo lujo cuando estuvo en el Infonavit. ¿Ese es el mensaje? No más de estos personajes, no más a las formas del PRI. Yo creo que los hidalguenses se merecerían escuchar de su gobernador qué significa todo esto, qué significa esto que me está mencionando. Cada quien es responsable de lo que hace en la vida y yo no tengo tampoco el carácter de juzgador. O sea, es la sociedad la que nos va así como hay esos señalamientos, pues yo también voy a estar dentro de la mira. ¿Cuál es mi responsabilidad
cuál es mi responsabilidad social política, es trascender en la vida de la manera que lo he trabajado durante muchos años. Acabamos de cumplir mi generación, el 18 de febrero, 40 años de haber egresado de la universidad. Entonces son muchos años de actividad profesional, de mi persona, y lo más valioso que creo que yo tengo, y creo que lo tienen todas las personas, es el nombre. Nos cuesta mucho trabajo construir un prestigio personal. No se trata de la acumulación de cuestiones materiales o de medallas. No es un concurso la vida. Se trata insisto, de ir caminando por ella con la dignidad, con el orgullo de pertenecer a una familia, a un apellido, en los lugares como Hidalgo, como Pachuca, pues nos conocemos todos. Sabemos de dónde venimos, cuál es nuestra trayectoria profesional, cuáles son nuestros, cómo nos hemos desenvuelto en la vida. No nos inventamos de un día para otro, no a partir de un cargo público. Ahora que soy gobernador soy tal, ¿no? Eso se va construyendo. Y te insisto, por la referencia a la pregunta, cada quien es responsable de eso que construye, que se llama fama pública, y bueno, pues... y que paguen los que tengan que pagar. A lo mejor en algunos casos no es tan así como en algunos funcionarios que las circunstancias los ha puesto, ¿no? Y en otros a lo mejor te faltan más nombres. Oiga, gobernador. Pero, insisto, cada quien, lo que yo puedo garantizar es un combate directo a la corrupción, a la impunidad, transparencia, ejercicio correcto de los recursos públicos, como persona, como ser humano, y no es estar no estarme curando en salud. Pues sí, tomamos decisiones que no a todo el mundo les gusta. Yo procuro escuchar a mi equipo de trabajo y tomar las mejores decisiones para la entidad. Esa es una situación que me ha permitido ir circulando por distintas responsabilidades, y creo que positivamente, te insisto, no es vituperio, pero cuando he tenido una responsabilidad como senador, como presidente del tribunal, como diputado, como funcionario público, he procurado reunirme de personas más inteligentes que yo, y de escucharlos y de aprovechar su experiencia. Y aquí somos un gran equipo en el gobierno del estado, y mucho talento, y aprovecharlo. No quiero quitarle mucho tiempo porque sé que tiene que ocuparse de su agenda, que está tupida, como decimos allá en Sonora, pero un hombre que no puede faltar en la conversación es Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México seguramente ha platicado con usted. De hecho, usted seguirá siendo gobernador cuando hoy presidente, deje el puesto. ¿Cómo ve el futuro? Hoy, el factor Andrés Manuel López Obrador es imponente, es avasallador. ¿Cómo ve el futuro, Julio Menchaca, con lo que ha dicho el presidente, que en el 2024 él se va a su rancho? Bueno, yo he tenido la oportunidad de platicar con el presidente en varias ocasiones, desde antes de que fuera presidente, y luego como senador de la República, y ahora como gobernador, con temas inherentes a la entidad y temas de carácter nacional. Estoy convencido de su proyecto político. Él me invitó a participar en esto, y estoy convencido de la causa, estoy convencido de este movimiento, de sus alcances, también de sus áreas de fortaleza, sus áreas de oportunidad. Y fue un factor determinante en el 2018 para que muchos ganáramos una elección. Primero, el efecto de él como líder de este país,
el enojo y el fastidio de la gente, ¿no? El romper el status quo y un poco el trabajo que hicimos los candidatos. Sigue prevaleciendo, sí, el efecto de él. Es impresionante. Aquí lo vemos en las visitas que tiene la entidad y lo hemos acompañado a muchas giras. La identificación popular que tiene el presidente. Es un presidente con un gran respaldo social. Y ha habido años muy complicados con la pandemia y con el propio desgaste que causa el gobierno. Va a seguir siendo un factor. Esto no quiere decir que, como lo quieren interpretar algunas personas, que se quiera reelegir o quiere seguir influyendo en la vida pública. Él nos los ha comentado, tuvimos una reunión los gobernadores con él, le preocupa el país, pero ha afirmado que a partir de que termine su administración, él se va a retirar de la vida pública. Incluso nos mencionó que no quiere tomar vuelos comerciales después para no interferir, quiere tener una vida discreta en su retiro, pero no cabe duda que en la historia de este país va a haber un antes y un después de Andrés Manuel López Obrador. De los dos temas para cerrar, gobernador, el AIFA, tan golpeado por la oposición y si lo entienden por perversidad no lo quieren aceptar, pero yo sé que usted tiene una idea importante sobre el aeropuerto Felipe Ángeles que estaría en camino en ser motor también para Hidalgo. Nosotros obviamente para llegar a Pachuca pasamos por esa zona y yo pensaba cuando venía por acá, nadie sabe lo que tiene muchas veces o no lo aprecia, y ojalá que esa visión de la oposición no permee en mucha gente de a pie en Hidalgo, en el Estado de México, en la capital. ¿Qué opinión tiene de este aeropuerto? Entiendo que la competencia es, perdón porque yo soy muy majadero y usted es muy propio, gobernador, entiendo que la competencia con la refinería que dejó Felipe Calderón es importante. Pues obviamente la barda es una grosería de lo que dejó Felipe Calderón y la gente todavía la gente de oposición se pone los moños con el AIFA. ¿Qué opinión le merece y cómo visualiza el AIFA en este gobierno que inicia con usted a la cabeza? Qué bueno que tocas el tema porque se refiere también a tu pregunta anterior. El presidente ha sido muy generoso y ha sido muy visionario con proyectos de impacto regional. Y uno de ellos es el aeropuerto Felipe Ángeles, porque nosotros lo consideramos nuestro, está a 15 kilómetros de Tizayuca, y es un impacto regional con el Estado de México, Estado de Hidalgo, pero no solamente con ellos, con todo lo que es el centro de la República. En estas obras, en estas grandes obras que diseñó el gobierno federal, que diseñó el presidente de la República, implican cambiarle la cara al sur, al centro, con detonantes del desarrollo. El que esté el aeropuerto del tamaño y de la visión de un aeropuerto como el Felipe Ángeles aquí, muy cerca de nosotros, y además con la afirmación del presidente que el crecimiento de la zona metropolitana del Valle de México viene para acá, viene hacia Hidalgo, lo mencionó, me hizo favor de invitarme a la mañanera para hacer esa invitación a la inversión local, nacional y extranjera, porque sabe el presidente que estamos platicando con distintas firmas internacionales para generar. ¿Es cierto que también tuvo acá a Elon Musk, el hombre más rico del mundo? Sí, me invitó primero a Austin siendo gobernador electo en agosto y le hice la invitación, estuvo aquí en Hidalgo. O sea que a Samuel García hay que decirle, no te sientas ganador de todo, todavía hay oportunidad de que se invierta acá. No, bueno, finalmente, qué bueno que se instala en México, pero en el contexto nacional es importante ese tipo de inversiones. Y todos los gobernadores y todas las administraciones locales, pues estamos atrayendo o queriendo atraer
de este tipo, porque le cambian el rostro a una entidad, como fue la Volkswagen en Puebla, por ejemplo, ¿no? En su tiempo. Pero no cerramos la puerta, con ellos estamos platicando en otros temas que son también muy importantes para consolidar la industria automotriz, como la fabricación de pilas, con ellos y con otras marcas y con otras firmas. O sea, nosotros tenemos una disposición de espacio como gobierno del estado, pero además como entidad federativa, que no ha sido, digamos, cercada por el crecimiento urbano. Nada más, dicen que lo hubiera no existe, pero uno se hubiera imaginado la planta Tesla en Hidalgo con el AIFA a la vuelta de la esquina. Pero bueno, insisto, el hubiera no existe, gobernador. Pero existen otras firmas interesadas importantes también, que es lo que queremos, sueldos bien pagados, porque además se están egresando de las instituciones de educación superior en la entidad, profesionistas de muy alto nivel, que desafortunadamente no hay una vinculación con el sector productivo y tienen que buscar espacios en otras entidades o fuera del país. Y este tipo de proyectos de gran impacto arraigan a las personas, mitigamos o evitamos la migración lo más posible, que es algo que divide y que lastima a las familias, que por necesidad tienen que irse y arriesgando su vida y su integridad. Y se están generando o se deben de generar condiciones distintas. En los primeros 3 meses de administración anunciamos inversiones por más de 10,000 millones, por una generación de más de 8,000 empleos. Vamos a anunciar ahora en el informe otras más que estamos trabajando y que también son importantes. Y un ancla como de esa naturaleza, pues esperamos que se dé, pero vienen otras muchas más, porque no olvidamos que las pymes pues manejan más del 90% de la actividad económica en este país, pero la proveeduría, la experiencia, tuvimos una experiencia muy exitosa que desafortunadamente se desvaneció en el transcurso del tiempo con Ciudad Sagún. Se creó una ciudad industrial hace varias décadas, donde estaba Renault, estaba Dina, todavía hoy se está revitalizando, ahí se están construyendo los trenes para el Tren Maya, la maquinaria para el Tren Maya, y también se le está dando impulso. Tenemos varias áreas no solamente con el espacio físico, sino con la experiencia y la mano de obra calificada para poder. Estuve recientemente en Dina, ya sacaron sus modelos 24, está instalada aquí en Hidalgo, del Grupo G, y pues así, apoyar. Sí queremos atraer una inversión de alto nivel, pero no descuidamos a las grandes, a las medianas y a las pequeñas industrias, porque todas son un componente de economía. Para cerrar y con la última, y nos vamos, gobernador, agradecerle siempre su generosidad, agradecerle siempre el espacio, invitarlo para que nos acompañe en nuestros estudios allá en la Ciudad de México cuando se dé una vueltecita. Tocó un tema que, como diría mi nana, que en paz descanse, me pegó en la pata de palo, el tema de la migración. Por 20 y tantos años he sido migrante y creo que nunca se deja de ser migrante. Cuando el presidente dice primero los pobres, me imagino que en estados como Hidalgo también suena a primero los migrantes, porque precisamente el que se va no es por gusto, sino por necesidad. ¿Cuáles son sus planes y si acaso el mensaje que pueda tener eco, tanto en las familias que reciben remesas, como en aquellos hidalguenses que siguen poniendo el nombre de nuestro país, de sus comunidades, de Hidalgo, de sus familias en alto, con su trabajo honesto, en Estados Unidos sobre todo, gobernador? Bueno, sin duda es un tema doloroso para muchas familias, porque, insisto, rompe un modo de vida, la necesidad obligado, en la gran mayoría de los casos, a tomar la triste decisión de mujeres y hombres, de salir de sus comunidades, de sus municipios, y a través de su trabajo, de su esfuerzo,
constituir un patrimonio y estar, en la mayoría de los casos también, proveyendo a sus familias, porque también hay quien se olvida y bueno, pasan cosas. Pero debemos de reconocerle a las y los migrantes de Estados Unidos la aportación económica que hacen, pero yo soy un convencido de que eso debe de ir disminuyendo, de que la expectativa no sea estar viviendo en otro lado. Ojalá que algún día vengan a vivir el sueño mexicano, ¿no? Sí, y bueno, para entrarle a la pregunta, se está generando dentro del Plan Estatal de Desarrollo un camino de negocios para los que ya construyeron su patrimonio y que les puedan venir a utilizar ese desarrollo, y no solamente en una casa bonita, estilo californiano, en las comunidades, como es muy común en muchas partes, ¿no? Sino que la experiencia que han adquirido, porque además tenemos hidalguenses muy exitosos, muy exitosas, que han logrado en condiciones muy difíciles tener un capital, y tenemos quienes en el sector agropecuario, particularmente en de hotelería, servicios, que tienen una fuerza económica y que quisieran venir, y me lo han platicado. ¿Para qué voy si aquí tengo primero mi fuente de trabajo? Aunque mi abuelita viva allá en el Valle de Mezquital o en cualquiera de las zonas muy hermosas de nuestro estado, sí, pues si yo aquí tengo pues asegurado un ingreso. Entonces a ellos y a todos los que deseen arriesgar, porque siempre los negocios son un riesgo, su capital, su experiencia y su talento, que les vaya bien. O sea, empezamos esta plática diciendo que la pobreza se combate generando riqueza. De parte del Estado es eliminar las trabas burocráticas con el cumplimiento de la normatividad, de las cuestiones ecológicas, pero que no sea un martirio para los que quieren invertir, propios y no extraños, sino propios y externos, y que les vaya bien, yéndole bien al sector productivo, teniendo buenos sueldos, respetando las leyes del trabajo, pues se va modificando la sociedad. Inhibimos esa práctica de buscar expectativas fuera, ¿no? Y aseguramos la permanencia de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, aquí mismo, de la unión familiar y de la posibilidad de crecer y desarrollarse personal y profesionalmente. Habrá quien, y espero, como siempre, en todos lados, tú lo mencionaste como migrante, quien por gusto tenga sus expectativas en otro lado, pero que no sea, o que sea lo menos posible por necesidad, o porque no existen las condiciones de aprovechar ese potencial que hay intelectual, físico, de muchas personas, para poderlo estar haciendo aquí en su tierra. Pues le encargo mucho a esas comunidades en Florida, en Illinois, allá en Chicago. Conozco a gente hermosa, comprometida con su estado. Por cierto, ahí es donde le agarré el sabor a los pastes y a la barbacoa, y le agradezco mucho. Gobernador, ojalá que sea la primera de muchas oportunidades ya como gobernador constitucional, si me permite, don Julio, que tengamos de platicar para la audiencia de Sin Censura, y siempre al pendiente de lo que se hace acá en este estado. Mira, siempre te he reconocido, tú y yo somos amigos, haces una entrevista muy formal porque nos hablamos de tú desde hace mucho tiempo, pero he reconocido tu valentía, la sinceridad, el valor para la crítica. Eso nos identificó antes de tener esta responsabilidad, y reconozco en tu esfuerzo, en el de tu equipo, ese compromiso con México, sí, con un respaldo, con una plataforma ideológica, que cualquiera es respetable, pero tú la has manejado, la vives, la disfrutas
con mucha intensidad, y de eso se trata la vida, de hacer eso que cada quien desde nuestra trinchera lo tenemos, con un compromiso con las generaciones que nos antecedieron y con las que vamos a dejar, con las próximas. Hacerlo con mucha pasión, como ustedes lo hacen, como tú lo haces, y transformar este país. Es el reto, es el ejemplo que nos da el presidente, y es lo que nos toca, como en mi caso, como representante a nivel estatal de todo un movimiento de muchas personas que a veces, incluso dentro de este propio movimiento, perdón por la repetición, pero tenemos distintos puntos de vista o algunas sin zaguear, como decía el presidente, pero sí ópticas que son muy respetables, ¿no? Y que en la manera en que nos vayamos a nivel estatal identificando de una mejor manera y con las mejores causas, vamos a lograr el Hidalgo que queremos, el Hidalgo que nos merecemos. Pues cerremos con un agradezco tus palabras, gobernador, y espero que la próxima hablemos de corcholatas. Gracias. El gobernador Julio Menchaca, gobernador constitucional de Hidalgo, hablando con nosotros sin censura. Otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.